¿Quién es mi mejor ejemplo? Mi padre, mi madre, el pastor, los diáconos, los líderes de la iglesia. En esta reflexión vamos a ver quién es nuestro mejor ejemplo. Hola mis amiguísimos y mis amiguísimas. Yo soy Gabriel Velastegui, me pueden decir Gabo, Gabrielito, como ustedes gusten, amiguísimos y amiguísimas. Vamos con la reflexión. Estaremos reflexionando en la carta de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo desde el 21 al versículo 25. ¿Quién es nuestro mejor ejemplo? ¿En quién podemos confiar para seguir su vida tal cual como él vivió? ¿Y qué dice la Biblia sobre qué ejemplo debemos seguir? Eso es lo que vamos a ver para comenzar rápidamente y para tener la respuesta de una, como a todos les gusta. A nadie le gusta quedarse con la duda, ¿verdad? Todos quieren una respuesta rápida, así que vamos a leer el versículo 21. ¿Qué dice? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. De una, al punto. ¿Quién es nuestro mejor ejemplo? Cristo Jesús, que vivió en esta tierra y pasó todo lo que nosotros pasamos, y Él pudo demostrarnos que sí se puede vivir sin pecado. Debemos seguir sus pisadas porque nos dice en el versículo 21 de Primera de Pedro capítulo 2 que tenemos que seguir su ejemplo. No, Él nos dejó el ejemplo y no nos dejó para que solo lo tengamos ahí admirando, adorando y diciendo qué chévere cómo vivió Jesús. No, tenemos que practicar ese ejemplo, seguir tal cual Él vivió. Ayudó a los enfermos, eso tenemos que hacer. Ayudó a su prójimo, eso debemos hacer. Él dio de comer a las personas, eso debemos hacer. Él hizo milagros, entonces confiemos en Dios y pongamos toda nuestra certeza de que Él vive para que podamos ayudar a las demás personas. Así como los discípulos de Jesús hicieron milagros, así también nosotros podríamos, si nuestra fe fuera tan solo como un pequeño granito de mostaza, pero ni eso no podemos tener de fe. Vamos ahí mis amiguísimos y mis amiguísimas, sigamos alimentándonos de la palabra. Sigamos orando, sigamos teniendo comunión con Dios para que pueda aumentar nuestra fe, para que podamos seguir creciendo espiritualmente y creciendo en una relación con Dios, en la confianza que se tiene con Él. Versículo 22 dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Cristo jamás mintió, Cristo jamás engañó a nadie, Él jamás dijo ninguna mentira. Entonces, ¿por qué es nuestro mejor ejemplo? Porque nunca engañó, nunca dijo mentiras. Así debemos hacer nosotros, practicar siempre la verdad. Nada que una mentirita piadosa, que es una mentirita para que no se cree un gran problema, que con esta mentirita ahorraría muchísimos problemas, no me entraría en cualquier cosa que sea mala. Pero no, mis amiguísimos y mis amiguísimas, la verdad es la que nos hace libres. La verdad es lo que Cristo practicó y eso tenemos que hacer. En el versículo 23 tenemos quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué nos dice al inicio del versículo? Cuando lo maldecían, cuando lo insultaban, cuando le hablaban mal, cuando le decían cosas feas, cuando le decían cosas que no son de él. Cristo jamás reaccionó mal, Jesús jamás insultó de la misma manera, jamás reaccionó como se dice vulgarmente, como gallito, como peleonero, como una persona alterada que quiere saltar y golpear y pelear e insultar como le insultaron, con las mismas palabras. Cristo Jesús jamás cayó igual que las demás personas, jamás se dejó llevar de su carne, jamás se dejó llevar de estos malos deseos. Él siempre confió en Dios y encomendó a Dios todas las cosas porque Él es un juez fiel, justo y verdadero. Dios nos va a juzgar cuando sea el momento. Dios nos va a juzgar por cualquier acción que hagamos. Y si es que nos insultan y nosotros insultamos de la misma manera, entonces seremos juzgados de la misma manera que esta persona. Por eso, nunca insultemos, maldigamos a las demás personas. Siempre de bendición, siempre palabras edificantes. No importa lo que ellos nos digan, no importa cómo nos traten. Sigamos el ejemplo de Jesús, que Él jamás respondía con maldición, jamás respondía de una manera grosera, jamás decía cosas malas a las demás personas. En la segunda parte del versículo dice, cuando padecía, no amenazaba. ¿Qué quiere decir padecer? Sufrir. Entonces, cuando a Jesús le hacían sufrir, Él no amenazaba. Si actualmente una persona, a ti mi amiguísimo, a ti mi amiguísima, no sé cómo reacciones, no sé cómo sea tu actitud, pero si alguien viene y te empuja en una manera grosera, ¿tú vas a reaccionar mal? No lo sé, mi amiguísimo y mi amiguísima, pero en su palabra, en la palabra de Dios, ¿cómo actuó Jesús? Dice que Él jamás amenazaba, Él jamás actuaba de una mala manera. Sigamos el ejemplo de Jesús porque Él es nuestro mejor ejemplo, porque Él es el único ejemplo verdadero que tenemos aquí en la tierra. No hay ninguna otra persona que haya vivido en la tierra sin pecado sino Jesús. Jesús es el único y mejor ejemplo que tenemos para seguir sus pasos, para seguir
todo como Él vivió. Versículo 24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. No hay mejor versículo que este para entender que Cristo sufrió por nosotros, que Cristo padeció por nosotros, que Cristo murió por nosotros, se entregó completamente. Le desfiguraron su rostro, le desfiguraron su cuerpo, le golpearon, le escupieron, le insultaron, le hicieron de todo, pero Cristo jamás maldijo, jamás reaccionó mal, jamás peleó, jamás insultó, porque Él es el verdadero ejemplo que tenemos y Él es el único ejemplo a seguir que podemos tomar en serio como una forma de admirar, como una forma que Cristo es el único, que Cristo es el verdadero, que Cristo es nuestro mejor amigo. Nosotros siempre vemos a un amigo mayor, a un hermano mayor, a un padre como ejemplo. Siempre vemos y decimos, quiero ser como él, quiero hacer lo que él hace. Puede ser cualquier persona que le veamos como ejemplo, puede ser un famoso, puede ser una persona que tenga muchos seguidores, puede ser una persona que siempre le estemos viendo, un youtuber, puede ser un TikToker. No sé qué más hay actualmente, pero nuestro ejemplo de los hijos de Dios tiene que ser siempre Jesús, tiene que ser siempre el Hijo de Dios, porque Él tuvo una vida recta y sin pecado en esta tierra y se entregó por nosotros, porque Cristo nos amó de una manera tan grande, Dios nos amó de una manera tan maravillosa que se entregó Jesús, que entregó a su Hijo. Y por eso tenemos que respetarlo, por eso tenemos que aceptarlo, por eso tenemos que recibirlo y por eso tenemos que seguirlo. Seguir su ejemplo al pie de la letra, seguir su ejemplo en todo lo que Él hizo. Último versículo de la reflexión, mi amiguísimo y mi amiguísima. Versículo 25 dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Cómo son las ovejas en un rebaño? Pues necesitan un pastor, necesitan alguien que les guíe, necesitan un líder. ¿Y quién es en nosotros nuestro líder? Jesús. A Él debemos seguir, a Él tenemos que ver para ir por el camino. Las ovejas cuando están yendo de un lugar a otro, ¿a quién siguen? A su pastor. ¿Conocen la voz de quién? De su pastor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, escuchar a Jesús y saber que Él es nuestro pastor fiel y verdadero, justo, y que a Él es a quien necesitamos porque es nuestro ejemplo a seguir, es nuestro mejor amigo. Y siempre va a estar para nosotros, así como un pastor de ovejas siempre está para sus ovejas. Les da de comer, les da agua, les cuida, les corta la lana, les da todo lo que necesitan. Así Jesús nos da a nosotros todo lo necesario para vivir y nos salva de cualquier maldad, de cualquier pecado, de cualquier enemigo que tengamos. Si viene un lobo donde las ovejas, ¿quién los salva? El pastor. Si donde nosotros viene una tentación, viene el diablo a molestarnos, ¿quién nos salva? ¿Quién está para nosotros? Jesús. Él es nuestro mejor amigo y nuestro ejemplo a seguir. Y para concluir con esta reflexión vamos a tener una palabra de oración. Padre, gracias por este día, tarde o noche que hemos podido aprender sobre tu palabra, que hemos podido comprender quién es nuestro mejor ejemplo. Cristo Jesús es, porque Él vivió lo mismo que nosotros estamos viviendo en esta tierra y jamás cometió pecado, jamás engañó a nadie, jamás maldijo a nadie, jamás dijo alguna cosa mala contra una persona. Ayúdanos a seguir ese ejemplo tal cual Cristo lo hizo, Señor. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Jesús, sus pisadas como Él las dio, a dar amor al prójimo como Él lo dio. Ayúdanos, Señor, a que podamos siempre estar siguiendo el camino que Cristo nos dejó. Gracias, Papito Dios, porque podemos seguir comprendiendo tu palabra, porque tú nos das sabiduría para comprender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Mi amiguísimo y mi amiguísima, si te gustó esta reflexión, no te olvides de compartirla, y antes de pedirte que te suscribas, solamente quiero aclarar que si Jesús es nuestro mejor ejemplo, entonces no tenemos por qué estar viendo al pastor o a los líderes de la iglesia. Ellos son humanos, ellos son mortales, pueden caer en pecado, pueden caer en lo más bajo, hacer algo mucho peor que cualquier otra persona que no sea cristiana. Pero nuestra mirada tiene que estar en Jesús, porque Él es el mejor ejemplo, porque Él es la mejor persona a la que podemos ver. A Jesús, Cristo Jesús, que vino a esta tierra y jamás cometió pecado. No te enfoques en un youtuber, no te enfoques en un famoso, no te enfoques en las personas de este mundo, en las personas de esta tierra. Pon tu mirada en Jesús, mi amiguísimo y mi amiguísima. Él es el mejor ejemplo que tenemos. Mi amiguísimo y mi amiguísima, casi me olvido de decirte que te suscribas al canal, ayúdame a compartir y activa las notificaciones para que te lleguen todas cada vez que suba un nuevo video. Ahora sí, mis amiguísimos y mis amiguísimas, nos vemos en un próximo video.